distintos niveles de la educación en Venezuela, tanto pública como privada, y por supuesto también los maestros que les tocó incorporarse un poco antes a labores administrativas. La semana pasada veíamos precisamente lo que eran estos talleres de formación que encabezó el ministro Héctor Rodríguez, donde hablaban precisamente, bueno, de la eliminación de la burocracia, de simplificar el tema de los procesos administrativos para incorporar, y uno de los retos que se han puesto este año escolar ha sido precisamente, bueno, incorporar a la educación a más de 100.000 jóvenes que estaban fuera de la escolaridad. Pero estábamos hablando con el profesor Tulio Ramírez sobre quiénes reciben a esos jóvenes, quiénes reciben a esos estudiantes en una coyuntura donde la carrera docente hoy no tiene el estímulo necesario para que sea de las primeras que puedan escoger una vez los jóvenes salen de bachillerato. Estamos viendo en distintas casas de donde forman precisamente a licenciados en educación que la matrícula viene disminuyendo. Hablábamos del tema de los posgrados, donde también se viene registrando de alguna manera una disminución, y todo tiene que ver al final con un tema, bueno, de estímulo a ser profesor. Claro. Hoy, ¿qué puede llevar a un joven a ser maestro con una contratación colectiva que no le cubre todos sus costos, con un ingreso que no representa algo que pueda de alguna manera satisfacer todas sus necesidades? Y ahí entra, por supuesto, esta discusión que en su momento la convención colectiva se planteó precisamente como una forma de unificar a todo el magisterio, porque son más de 15 organizaciones que conforman el magisterio, y que hoy, bueno, lleva a esta realidad. En la educación todo el mundo tiene de alguna manera un salario muy, muy similar. Sí, fíjate, en Venezuela, al igual que en América Latina, históricamente el gremio docente no han sido el sector profesional mejor remunerado de todas las profesiones. No lo ha sido. Pero lo que reciben en otras partes y aquí en Venezuela, lo que se recibía un docente, le bastaba para vivir decentemente, llevar a la universidad a los hijos. ¿Cuántos maestros no conocemos nosotros, nuestros maestros, que hicieron una vida normal, con un sueldo que no eran tan elevados, podían comprar apartamento, un carro? ¿Por qué? Porque tenían una seguridad social importante, el IPASME, por ejemplo, con préstamos blandos para adquisición de vivienda, atención médico-ontológica para la familia. Hoy en día eso no existe. Entonces, claro, sigue siendo de las profesiones menos remuneradas, pero en Venezuela es mucho más problemático porque los niveles de inflación son muy altos y no lo establecido en las contrataciones colectivas con respecto a los aumentos salariales no se ha respetado. Entonces, claro, es una situación muy, muy difícil, porque si bien la carrera docente exige un nivel vocacional muy específico, claro, bueno, pero llega un momento en que el docente se ve obligado por necesidad de vida a procurarse otros recursos, o bien migrando a otro trabajo o combinando el trabajo docente con otro trabajo, privilegiando el otro trabajo porque es porque es donde está el ingreso. Sí. Y que además es complejo en una profesión, por ejemplo, el caso de la docencia en los niveles de educación primaria, que bueno, es una jornada completa hasta mediodía. No hay franjas horarias para hacer otras cosas. Es correcto. Entonces, claro, es un tema, yo creo que aunque suene muy materialista, pero la solución debe partir por reconocer que los docentes están muy mal pagados y que hay que, de manera urgente, hacer ajustes importantes, porque si no, la tendencia a la migración laboral y a la no generación de relevo va a continuar. ¿Quiénes van a ocupar las aulas? Esto es muy importante. Las aulas van a seguir ocupadas, alguien va a dar la clase, pero ¿quién va a dar la clase? Habrán voluntarios, como de hecho lo ha habido, llaman a los padres, los muchachos de la misión Chamba Juvenil, gente muy voluntariosa, pero que no son profesionales de la docencia. Y lo peor, con el horario mosaico, se dejó en la familia la responsabilidad de la educación. Imagínate en bachillerato, me comentaba una madre en una oportunidad, yo puedo ayudar a mi hijo a resolver problemas de matemáticas de tercer año, pero cuando llegan los benditos polinomios, ya yo no lo puedo ayudar. Entonces, es un tema porque no todas
los hogares Claro, tienen el personal con cierta capacidad para resolver el problema de la ausencia de la interacción con el maestro o con el profesor en el caso del bachillerato. Ajá. En el bachillerato la situación es más grave, porque especialistas en áreas como biología, química, física, matemática, no, cada vez hay menos. En la última promoción del Pedagógico de Caracas se graduó un solo profesor de matemáticas y el déficit es de 20.000, porque no se sabe cuál es el déficit docente, no hay cifra, pero si fuesen 20.000, a una tasa de graduación de 10, 15 por año, ¿cuándo alcanzamos cubrir el déficit? No hay manera. Entonces, o vas a tener que recurrir a los ingenieros, a los arquitectos, a los egresados de la Facultad de Ciencias, pero con esos salarios, ¿quién puede meter la mano? O sea, entonces, mi gran preocupación para los próximos años es quién va a ocupar las aulas. Hablando no solamente de quién va a ocupar las aulas, es también en cuanto a la calidad, el contenido de la enseñanza. Es decir, que ha sido una discusión, por cierto, que hace algunos años se dio, la necesidad de modificar el diseño curricular, de que de alguna manera se ajustara la educación en Venezuela a los tiempos modernos, porque el sistema educativo en cuanto a su estructura, a su diseño curricular todavía respondía al de hace 30, al de 40 años, que era una deuda que tenía el sistema educativo del país. Esto se suma, bueno, precisamente tenemos un sistema que no se ha adecuado a los nuevos tiempos, con ahora este déficit, con esta situación de quién va a ocupar esas aulas. Exactamente, porque por más esfuerzos que tú hagas para actualizar los currículums, si no tienes el personal, la planta profesoral con las competencias para implementarlo, pues no estás haciendo mucho, porque cada vez hacen falta más profesores especialistas. Tú puedes actualizar hasta, bueno, los conocimientos punta, la materia de física o de química, pero si no está quien de esa materia, o sea, el profesional, el formado para ello, pues va a ser un esfuerzo que va a tener pocos frutos. Entonces esa es la gran preocupación y repito, todo eso tiene una raíz y es hacer la carrera docente atractiva. Eso hay que hacer. Y habrá que empezar por la revisión de los salarios, entre otras cosas, condiciones de trabajo, la infraestructura claro, de las escuelas. El reconocimiento de la trayectoria del docente, o sea, cosa que estimule al docente a ascender, a formarse cada vez más. Bueno, entonces no es un tema fácil. Y por supuesto, es tan complejo que pienso que el ministerio, con los esfuerzos que está haciendo, debería pues convocar a los interesados en materia educativa del país, comerciantes, empresarios, academias, universidades, gremios, porque tienen mucho que aportar, o sea, el tema es demasiado complejo, y establecer políticas de Estado sobre lo que se desea para la educación venezolana en los próximos 25 años, llegar a ese acuerdo. Independientemente de los gobiernos, el que llegue tiene que seguir esa pauta porque es un acuerdo nacional. Yo creo que hay que empezar por allí, porque el asunto es muy complejo y nadie puede apostar al fracaso de la educación de un país. Claro, la idea es precisamente, bueno, que el sistema educativo se pueda fortalecer y las próximas generaciones además tengan mercado laboral, es decir, puedan incorporarse satisfactoriamente al sistema universitario y luego al mercado laboral. Hay un tema dentro de todo esto que tiene que ver con, bueno, la misma coyuntura en la que además se da este inicio del año escolar. Estamos volviendo a las aulas en un ambiente de mucha expectativa, que el Estado venezolano ha dicho, bueno, lo hemos visto en las redes sociales, se está preparando de alguna manera para lo que es un conflicto armado, para una posible agresión hacia nuestro país. Esto como también dentro de ese panorama de inicio de año escolar influye. Por supuesto, o sea, si algo debería para funcionar bien tener un ambiente sosegado, de certidumbre y de paz, es la educación de un país. No solamente los padres viven con esa angustia y esa incertidumbre, eso se transmite a los muchachos y los maestros ni te diga. Es decir, un problema más con el cual se tiene que lidiar. Bueno, yo lo que deseo es que estos asuntos se resuelvan de la mejor manera, de tal forma que la sociedad en su conjunto no salga golpeada.
porque es que ya vivir con esa crispación de nervios cotidiana ya no es una forma normal de vida. De tal manera que mis deseos es que esto se solucione y lo más pronto posible para que el país sosegadamente retome o tome el camino hacia el progreso. Claro, se puedan atender esos problemas que el venezolano afronta a diario. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a leer la participación de la audiencia, mensajes en las redes sociales, @primerapágina.gb. Recuerden nuestra cuenta en Telegram, ustedes pueden participar por allí. Ya varias personas nos han enviado sus preguntas para nuestro invitado, el profesor Tulio Ramírez, hoy con nosotros en estudio. Fernando Jauregui con Ecoprácticas antes de ir a la pausa.